Bueno, muy bien. Entonces, para todos los que están escuchando, retomamos la tercera parte de este espacio de consulta, que es ya la última parte, y estamos aclarando dudas. Entonces, recién me habían preguntado sobre el método clínico, que Ingenieros lo evalúa de una forma diferente al resto de los autores de su época. Es decir, los autores de esa época seguían la conceptualización francesa, que consideraba que era un experimento natural, un experimento hecho por una variación hecha por la naturaleza, una variación con respecto a lo normal. Ingenieros dice que la patología, la única forma de abordarla es clínicamente, pero esa clínica es un tipo de observación, no es un experimento. ¿Mm? Es decir, para que haya experimento, por ejemplo, hoy en día, si ustedes hacen un experimento, tiene que haber manipulación de variables y poder establecer una relación causal. Entonces yo distingo una variable que es la que estoy estudiando, este fenómeno psíquico, y una causa, algo que la puede afectar. Entonces yo tengo que controlar las otras variables e ir modificando eso que yo creo que es la causa, para ver si cambia algo en el fenómeno. Entonces eso es método experimental. Hay que mantener controladas las variables que no nos interesan y poder establecer, modificar, manipular la variable que yo creo que causa el fenómeno que estoy estudiando. Y recién ahí puedo hablar de experimentación en sentido estricto. O Profe, sea que como no considera al método, digamos, patológico clínico como experimental, por eso es que no comparte de alguna manera esa concepción de que la enfermedad es algo hecho por la naturaleza, digamos. Claro, lo considera una observación, pero para él el método más importante de la psicología empírica es la observación. Él decía, todos los otros métodos derivan de la observación, son otras formas de observación en nuestra. ¿Mm? Y eso porque él de alguna manera se peleaba, si ustedes quieren, con aquellos experimentalistas, con los que decían, no, si no es experimentación, entonces no es válido, tiene que ser método experimental para que la psicología sea científica. Entonces él decía, no, en realidad tenía esa opinión como Wundt, también, que reconocía que en realidad lo que se puede conocer con el método experimental son pocos fenómenos de la psicología, y hay toda una serie de temas de la psicología que no se pueden conocer experimentalmente, que es necesario observar. Y después hay distintas formas de registrar la observación, por ejemplo, los cuestionarios, el método de test, todo eso, en un sentido amplio también se consideraba experimentación, en el sentido que era un control riguroso, ¿no? Porque yo pregunto esto, lo otro, comparo, pero para ingenieros eso tampoco era experimentación. profe, ¿Sí? ahí encontré en la pestaña que dice repaso e integración, la cuarta pregunta es la que habla de la que dice el postulado del monismo energético. Ah, bueno, porque esa yo no la hice. Porque yo estoy Ahí mirando el ejercicio que hice yo y no está esa claro. pregunta. Recién volví a repasar todo. Yo lo voy a mirar y ¿saben qué voy a hacer? Voy a poner un mensaje. Entonces cuando ustedes vayan, en la parte de horarios de consulta o de repaso, voy a poner, a ver, un mensaje para aclarar esa frase. Buenísimo. No lo vi al ejercicio de repaso. Eso lo Buenísimo. hicieron, me parece, desde trabajos prácticos. No lo supervisé, pero no, a lo mejor puede ser que sea un problema de tipeo. Ya les digo, a mí me ha pasado, yo siempre reviso, y a veces me pasa que he puesto mal alguna opción, pero como repaso, bueno, la corrijo en el momento. Salvo que justo el alumno esté entrando al mismo momento que yo estoy cargando las cosas. Buenísimo. Va, Gracias. Profe, gracias por avisarme, lo voy a mirar entonces. te hago una pregunta con respecto al texto de Rose, Sí. que vos estabas nombrando algunos como conceptos claves del texto, hablaste sobre regímenes de verdad, sobre la experiencia, la psicología como tecné, y no sé si estabas por nombrar, porque justo alguien preguntó
si estabas por nombrar alguno más, creo que te escuché que dijiste traducción o algo así. Sí, Te traducción. pregunto porque es un texto que me cuesta, entonces como que quiero que me quede, aprovecho a escucharte. Claro. Bueno, ¿traducción qué es? Tiene que ver con, con este tema que destacamos en el módulo 1 también, de las relaciones entre psicología y orden social y sociedad. Es decir, los psicólogos cuando intervienen en prácticas sociales ya instaladas. Por ejemplo, ustedes son psicólogos e intervienen en una escuela, ya hay toda una serie, de si la escuela existía independientemente de los psicólogos, diríamos. Entonces el psicólogo se inserta ahí. Entonces va a recibir demandas que están formuladas en un lenguaje cotidiano de la vida de esa época, de la pedagogía de esa época. Entonces ustedes, si se las demandan a ustedes, es porque piensan que alguien desde la psicología puede contribuir a su solución. Entonces, bueno, ustedes van a utilizar una teoría psicológica para entender el problema y para poder intervenir, proponer soluciones y darles una devolución a los que les plantearon el problema. Entonces ahí está ese proceso de traducción. Por ejemplo, a lo mejor, supongamos un profesional de la psicología en la actualidad, tiene que hablar, hay un problema en un grupo. No es que el profesional de la psicología va, toca con una varita mágica y el problema se soluciona, o toca un botón, o les da una pastilla a todo y ya está. No, es decir, el psicólogo no puede hacer nada si no es con las otras personas. Es decir, el psicólogo trabaja con su propia personalidad, con su propia subjetividad, y trabaja con la subjetividad de los demás, pero no haciendo todo desde afuera, sino que tiene que lograr que la gente trabaje en función de lograr lo que la gente quiere solucionar. Entonces, tiene que hablar con las maestras, que son las que tienen la autoridad en el momento, o con los directivos, o con los padres, o con los alumnos, ¿no? Bueno, tiene que hablar con distintas autoridades. Si ninguna autoridad le hiciera caso al psicólogo, el psicólogo no podría actuar. Entonces, tiene que hablar con ciertas autoridades sociales que le dan valor a lo que hace la psicóloga o el psicólogo. Entonces a eso se refiere la traducción, que nosotros todo el tiempo estamos trabajando con gente que no es de la especialidad, pero nosotros todo lo que interpretamos en lenguaje psicológico lo hacemos de ciertas teorías. Las otras personas nunca van a conocer esas teorías, porque para algo nosotros estamos estudiando tantos años, ¿no? Para conocer las teorías, manejarlas. Entonces uno tiene que hacer una traducción, tanto de la demanda que ellos formulan como de la devolución que nosotros les damos. Esto tiene que ver un poco con el saber experto y claro, la sabiduría cotidiana, ¿no? Tiene Me que ver parece con el saber relacionándolo con experto otro y el tema. saber cotidiano, muy bien. Y tiene que ver también con esto de la negociación. Por ejemplo, supongamos la psicóloga en la escuela, va y habla con la maestra, con el grupo, es decir, tiene como que negociar para lograr ciertas cosas, no es que impone. Es básicamente adecuar el lenguaje. Claro, adecuar el lenguaje, pero también ver que estamos en última instancia hablando de los mismos procesos. Eso es complejo. Porque si el lenguaje de alguna manera recorta aspectos de los procesos, ¿qué pasa si los dos usamos, supongamos, inteligencia e inteligencia, pero el profesional utiliza una teoría de inteligencia para evaluar ciertas cosas, y la persona del sentido común entiende inteligencia? Entonces, por eso hay que ser muy, muy cuidadoso en las devoluciones. Hay que ser muy cuidadoso también en la forma en que uno logra que la gente intervenga en la solución del problema también. Profe, una consulta con respecto al texto de higiene mental, porque por ahí tantos términos, viste, que me confunde. Y, o sea, la higiene mental, o sea, la profilaxis, podemos, o sea, como prevención, estuvo tanto en Estados Unidos como en Argentina. Pero la diferencia está en que en Argentina la profilaxis se articuló con la eugenesia. Claro. Así estaría bien articulado, por ahí me costaba articular esos términos. Está muy bien así. Ahí Bien. yo diría que fundamentalmente no se confundan, miren, el error más común que nosotros vemos, que de años que hemos corregido alguna pregunta sobre este tema, es que se confunden higienismo con higiene mental.
No, higienismo es un movimiento médico que surge en el último tercio, en la Argentina, sobre todo en el último tercio del siglo XIX, y es un movimiento médico que busca, de alguna manera, combatir las epidemias, si ustedes quieren. Es decir, que las epidemias se frenen, evitar los contagios, prevenir que no se instale una epidemia, ¿no? Entonces, y eso lo hace a partir del cuidado del ambiente, por eso es higiene. Con la higiene, por ejemplo, me lavo las manos, entonces no llevo virus. Y eso se extiende a las costumbres. Ahora, higiene mental es un movimiento más de la psiquiatría, o de por fuera de la psiquiatría, quiero decir que tiene que ver ya con la mente, pero que conceptualiza cómo el ambiente puede influir tanto en la enfermedad como en la salud de las personas. Entonces empieza a prestar atención a cómo vivimos, al ambiente, y ya no es la mirada individualista nada más, del individuo. El individuo tiene la patología. Fíjense que todos nosotros tenemos mecanismos de razonamiento en donde tendemos, por una cuestión de interpretar las cosas encontrando una causa, porque eso nos tranquiliza. ¿Vieron? Supongamos que nos pasa un accidente, que nosotros no teníamos nada que ver, algunos dicen, y es el destino, ¿no? Entonces el destino es terrible porque parecería que, bueno, toda nuestra vida depende de algo que no manejamos, que es el destino, pero ya eso a lo mejor consuela frente a interpretar eso, que me cambió a lo mejor toda la vida, ese accidente, como una cuestión azarosa, que si hubiera pasado un minuto después, a lo mejor no me pasaba nada, ¿se entiende? Entonces tendemos a hacer eso. Y en esa tendencia hay también una tendencia a poner en los individuos la causa de los problemas, y no ver también cómo puede estar interviniendo lo macroestructural, cómo intervenimos nosotros también en los problemas. Hay muchos experimentos de psicología social que han trabajado estas cuestiones, pero bueno, lo que nos cuesta es, la psicología le ha costado ser autorreflexiva en relación a su propio conocimiento, el conocimiento que produce. Entonces, bueno, uno de los aspectos es esto de no mirar todo en los individuos, no poner siempre todo en el individuo, ver lo relacional también. Entonces hay algunos enfoques, sí. No, es justo eso que habías, para no confundir higienismo con higiene mental, el higienismo es un movimiento que, digamos, aparte, pero que tiene cierta influencia sobre la higiene mental. La higiene mental sería abocado a algo más particular, más a lo psiquiátrico. A la mente, claro, a lo psíquico. Claro. Muy bien. Es decir, el higienismo quedó como base, diríamos, como esta idea de que se puede intervenir sobre el ambiente para prevenir. Y la higiene mental ya es pensar las enfermedades psíquicas así, ver cómo el ambiente influye. Entonces eso fue como un progreso en ese momento, si ustedes quieren, porque bueno, que ya no es nada más que el individuo que trae toda su carga hereditaria o constitucional, que lo diferencia de otro, y bueno, y él tiene el problema. Profe, el otro día me quedé mucho pensando en lo que habíamos hablado. El otro día, no sé cuándo fue una clase media así como reflexiva, donde también muchos compañeros y compañeras habían digamos, como enganchado. Y nada, esto de pensar que vos, cuando hablamos también de todo esto del cambio del paradigma, digamos, cuando se pasó a hablar de salud mental, y también cuando habíamos hablado de las relaciones entre la escuela, qué sé yo. Entonces, el otro día justo es como que me quedé pensando en eso, y vi como, no sé si vi, por eso quería consultarte la voz porque me generó así como interés, como algo, digamos, de la vida real, no sé cómo decirlo, pero nada, tengo por ejemplo a mi mamá que trabaja en una escuela, y yo eso de la escuela a mí me quedó pensando un montón, y ella justamente me contaba, bueno, una escuela donde es un barrio, digamos, carente, o sea, una comunidad bastante precaria, si quiere decirse, y nada, tiene muchas problemáticas con distintas familias. Entonces, es una escuela donde, por ejemplo, se dan módulos donde incorporan alimentos y todas esas cosas. Y nada, mamá me decía que es súper importante esto de o sea, involucrar, y eso me acordé de lo que nos decías vos, de involucrar también a las personas que están involucradas en ese problema justamente, y cómo, por ejemplo, uno puede, digamos, intervenir para, por ejemplo, en vez de que la persona, no sé, pida, ¿no? Comida, ¿no?
buscar, o la manera siempre con ayuda de otros organismos, de la manera de que esa persona también tenga cierta autonomía con respecto a eso. No involucrarla en el problema y involucrarla a actuar en relación a eso. Y nada, como que eso me fue como, no sé si sirve o era un poco lo que vos nos querías explicar el otro día, de esto de las relaciones e involucrar a las personas que están en el problema, digamos. Claro. Sí, 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 muy buen ejemplo. Justamente yo trabajé como 20 años en escuela, así que conozco la parte de... me dediqué más tiempo al nivel secundario y por ahí un poco menos a jardín de infantes y primario. Entonces, bueno, ahí uno se encuentra con la realidad, como le debe pasar a tu mamá, y lo más difícil es construir colectivamente las cosas. En esas intervenciones en la escuela hay mucha intervención. Es decir, está bien que los alumnos que quieran tengan su espacio más individual, personal, porque hay muchos alumnos que lo necesitan. Pero una gran cantidad de problemas se formulan en términos colectivos. Entonces, para poder solucionarlos, la única forma es trabajar con los grupos, con la institución, ¿no? Y bueno, entonces por ahí la solución no llega rápidamente, que es por ahí lo que todos quieren, pero es la única forma de lograr una solución más estable, y que además se pueda sostener con las propias revisiones que los integrantes de esa situación puedan hacer. Sí, sí, es todo un tema. Claro. Pero ¿se acuerdan una frase que yo les puse en el módulo 1 de Florentino Blanco, que es un investigador español, un psicólogo español, que dice, la psicología siempre tuvo vocación de describir e interpretar, pero al mismo tiempo no pudo dejar de intervenir, y no me acuerdo si decía legitimar o algo así. Es decir, ¿Escribismo decía? creo que decía, la psicología siempre tuvo vocación de describir y explicar, o describir e interpretar, pero a la vez también nunca pudo dejar de intervenir. Prescribir, creo que decía, describir y Prescribir, ahí está. exacto. Describir es decir cómo son las cosas. Y ustedes van a ver que cuando ustedes se reciban, la gente que los consulte en cualquier ámbito siempre le va a preguntar cómo tienen que ser las cosas. Esto está bien, esto está mal, es decir, esto es sano, tengo alguna patología, es decir, todo el tiempo les van a estar preguntando cómo tienen que ser las cosas. Entonces ustedes van a tener que ser muy cuidadosos, porque es fácil caer en ese lugar de decir cómo son las cosas, a veces para salir adelante, pero hay que ser cuidadosos entonces con eso. Pues estamos interviniendo desde qué lugar, por lo menos tenemos que saberlo. Profe, a mí me quedó una duda de ingenieros, Sí. que no termino de comprender bien lo que él propone. Viste que dice que es una ilusión el término de lo consciente, y habla de la psicología consciente. Sí. No de la personalidad consciente, perdón, me confundí el término. Y el tema de la personalidad consciente no me termina de quedar claro, no sé. Mirá, yo te digo, ahora yo te lo puedo explicar, pero eso está en el otro módulo. Vieron que al final dejamos el de la versión 2005, porque el otro módulo que tiene todo el tema de la conciencia es un tema que yo había escrito para algo que habíamos incluido en otra cátedra, que era que los alumnos tenían que leer unos fragmentos sobre qué es la conciencia para ingenieros y todo lo demás. Ah, Entonces, yo tengo ese, claro, estoy leyendo. Yo les pedí, hablamos con los ayudantes, después que ustedes me hicieron esa observación, que había como variantes en los dos módulos, y bueno, revisamos, y no tiene sentido decir, yo se los puedo explicar y se los comento si quieren, todo, pero que eso no focalizamos en ese tema, en el tema de la conciencia en ingenieros. Es decir, un poco podríamos decir que lo que se está planteando, si ustedes quieren, les comento rápido, recuerden que para ingenieros los fenómenos psíquicos pueden ser conscientes o no. Él dice, en realidad la mayor parte de los fenómenos psíquicos no son conscientes. Y algunos son conscientes en la evolución de las especies, y algunos llegan a ser conscientes luego en el desarrollo del individuo. Pero siempre conviven con los no conscientes, ¿no? Ahora, lo que él se pregunta es si esos fenómenos conscientes tienen poder causal sobre la conducta.
Y él va a decir que no. ¿Por qué? Porque para él hay un determinismo, que es más de tipo biológico, y todo lo que aparece como fenómeno consciente, en realidad, es una expresión de esos determinismos biológicos. No es porque yo me propongo tal meta en la vida y entonces es esa idea la que conduce mis acciones. No hay hay una causalidad en una dirección, pero no en el sentido, es un epifenómeno. Él pone como ejemplo el color, supongamos. El color rojo no existe acá en este objeto, sino que el color rojo, para que surja como cualidad de la experiencia, tiene que tener una estructura de la materia, rayos que refracten de cierta manera, y un órgano sensorial, visual, que capte las cosas con una organización cerebral y que surja ese color rojo. Ahora, ¿el color rojo tiene una capacidad causal en otra dirección? No. Eso es un epifenómeno. Es un fenómeno que surge de un grado de organización de la materia, pero como epifenómeno, como fenómeno periférico, no causa en otras direcciones. Entonces eso, si lo lleva ingenieros al plano de la personalidad consciente, de las metas, todo aplica el mismo razonamiento. Claro, bárbaro, profe, ahí está. Ahí está, Sí, yo tengo el del módulo 2000, sí, entendí, ahí va. Así que ahora te aprendiste más temas. Profe, tengo una duda con respecto a, no sé si es relevante, usted diga a mí si es importante o no. Con respecto al tema de Besetti, Sí. Cuando habla de Tenon, creo que así se pronuncia, Sí. que él en un primer momento, primeramente se apega al psicoanálisis, pero después, por una discriminación política, creo, se va alejando y se acerca a la reflexología. A ver, a mí no me queda claro qué es lo que debo rescatar de esta lectura. No, de eso no te van a tomar nada. Ah, perfecto. Porque Bueno. este es lo que yo había dicho en otro momento en el espacio de consulta de hoy. Ustedes céntrense en lo que vieron en prácticos, que es la explicación más, entender, a ver, cómo un médico socialista de izquierda como Mouchet, pero que es médico, entonces él está como en las dos tradiciones, cómo incluye el psicoanálisis, porque dentro de la tradición médica había más bien un rechazo al psicoanálisis. Entonces, más bien, usen lo de Besetti para poder contextualizar ese texto de Mouchet. Perfecto, gracias. Como ese capítulo es largo, tiene muchas cosas, céntrense en eso. Bueno, muy bien, son 5 menos 5. ¿Les parece que vayamos cerrando ya este espacio? Fe, le hago una última pregunta. A ver, la última pregunta. La última. Enganché justo el final de la explicación sobre el modo del examen, Sí. que era una pregunta para desarrollar y vincular, y el resto choice, cantidad de preguntas, no llegué a escuchar todo. 10. Pero eso ya igual se lo avisaron los ayudantes. Sí, lo tenemos, pero por si había sucedido algún cambio o algo, así como se sacó Besetti o algo así, por ahí inesperado, para tener en cuenta nada más. No se sacó nada. Perfecto, gracias. Bueno, entonces yo ahora voy a hacer todas las transformaciones, así ya les puedo subir todo el material. Y voy a revisar ese ejercicio de revisión que tienen con esa frase que me comentaron. Bueno, muchísimas muy gracias, bien. profe. Bueno, espero que les vaya muy bien, hagan el último ejercicio del año y que les vaya Muchas gracias, bien profe. en el examen. Muchas gracias. Muchas gracias. Que aprueben todos. Gracias. Y nos vemos después del año que viene en Psicología 2. Gracias, profe. Bueno, Gracias. Gracias, profe.